Bienvenidos a su programa La Familia, la Iglesia Doméstica, que tiene como finalidad evangelizar a los matrimonios para mejorar nuestra sociedad en que vivimos. Comenzamos. Buenos días, hermanos en Cristo. Los saluda José Tavera Frausto. Demos gracias a Dios por permitirnos llevar su mensaje. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Quisiera reflexionar un poco sobre lo que hemos vivido en los últimos días. La Cuaresma, como un periodo de preparación, purificación, reflexión y conversión espiritual hasta el Jueves Santo. El miércoles de ceniza, que llama a los fieles católicos a la conversión y a prepararse para vivir los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. La Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos y culmina con el Domingo de Resurrección. Con ella el cristiano conmemora el Triduo Pascual, es decir, los momentos de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Ahora estamos en el tiempo pascual, que es un periodo del año litúrgico comprendido por los 50 días entre el Domingo de Resurrección y el Domingo de Pentecostés. El día de Pentecostés celebraremos la venida del Espíritu Santo y el inicio de las actividades de la Iglesia. En la liturgia católica es la fiesta más importante después de la Pascua y del nacimiento de Jesús en la Navidad. Cuarentena por el coronavirus COVID-19. Pareciera como una coincidencia que se diera durante la Cuaresma, mientras pensábamos en el arrepentimiento por los pecados cometidos, la confesión o la reconciliación con Dios. Nos llega esta cuarentena que al principio no llegábamos a comprender su magnitud, pero que los sucesos en países como Italia, Estados Unidos, España, Francia, Reino Unido e Irán nos muestran que es una realidad. ¿Cómo puede contraer la COVID-19? La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. Por eso es importante mantenerse a más de 1 metro de distancia de una persona que se encuentra enferma. Estas gotas también caen sobre objetos o superficies, por lo que no debemos tocarlas porque luego nos tocamos los ojos, la nariz o la boca y podemos contagiarnos. Prevenciones. La sana distancia, lavado de manos por lo menos 20 segundos y hasta 30 veces al día. No tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca. Si tiene que salir, que sea una sola persona y con las medidas de precaución, tanto en los lugares que se visite como al ingresar en su domicilio. ¿Qué enseñanza nos deja? Nos muestra la debilidad del ser humano ante las adversidades y tal vez es cuando nos acordamos de Dios. Él siempre está para nosotros, pero nos olvidamos de asistir a la misa dominical, hacer oración y transmitir la doctrina de la Iglesia. En cuanto a la cuarentena, se hace presente el intercambio que tenemos a nivel mundial, pues entran a nuestro país personas o cosas de diferentes partes que llevamos a nuestro entorno sin pensar en los efectos que ocasiona. Responsabilidad que compartimos con nuestras autoridades. Recordemos las consecuencias que se produjeron cuando las conquistas, que fueron las siguientes: económicas, la adaptación de nuevos cultivos y comercios; sociales, una alta mortalidad por las epidemias y enfermedades traídas por europeos y africanos. Hoy la globalización nos trae esos riesgos y tanto nuestras autoridades como nosotros mismos debemos de tomar medidas al respecto. Seguramente durante esta cuarentena nos vamos a dar cuenta de qué actitudes deberíamos de cambiar dentro de nuestra familia. Como ejemplos, valorar los aspectos de sanidad,
a los miembros de un hospital, a los sacerdotes que puedan dar la unción o la oración a todos los enfermos, el acceso a los alimentos, la tecnología que nos permite estar en comunicación, el agua, la asistencia a misa y la oración, cooperar al ingreso de nuestro país con nuestro trabajo, asistir a clases para aprender, admirar la creación de nuestro Padre Celestial, la convivencia familiar y la de nuestras amistades. La semana pasada hablamos de Jesús y vimos cómo Dios nos envió a su Hijo. Jesús como el centro de la catequesis. Jesucristo, el único Salvador del mundo. Cristo, el Mesías revelado a Pedro por nuestro Padre Dios. Yahvé, Kyrios, es traducido como Señor. Desde entonces el nombre más habitual para designar la divinidad de Dios de Israel. Jesús nació por la gracia del Espíritu Santo y se encarnó de María la Virgen, por mencionar algunos temas. Concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. La anunciación a María inaugura la plenitud de los tiempos, es decir, el cumplimiento de las promesas y de los preparativos. María es invitada a concebir a aquel en quien habitará corporalmente la plenitud de la divinidad. La respuesta divina a su ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? Se dio mediante el poder del Espíritu. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. La misión del Espíritu Santo está siempre unida y ordenada a la del Hijo. El Espíritu Santo fue enviado para santificar el seno de la Virgen María y fecundarla por obra divina. El que es el Señor que da la vida, haciendo que ella conciba al Hijo eterno del Padre, en una humanidad tomada de la suya. El Hijo único del Padre, al ser concebido como hombre en el seno de la Virgen María, es Cristo, es decir, el ungido por el Espíritu Santo. Desde el principio de su existencia humana, aunque su manifestación no tuviera lugar, sino progresivamente, a los pastores, a los magos, a Juan Bautista, a los discípulos. Por tanto, toda la vida de Jesucristo manifestará como Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Nacido de la Virgen María. Lo que la fe católica cree acerca de María se funda en lo que cree acerca de Cristo, pero lo que enseña sobre María ilumina a su vez la fe en Cristo. La predestinación de María. Dios envió a su Hijo, pero para formarle un cuerpo. Quiso la libre cooperación de una criatura. Para eso, desde toda la eternidad, Dios escogió para ser la madre de su Hijo a una hija de Israel, una joven judía de Nazaret en Galilea, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El Padre de las Misericordias quiso que el consentimiento de la que estaba predestinada a ser la madre precediera a la encarnación, para que, así como una mujer contribuyó a la muerte, así también otra mujer contribuyera a la... A lo largo de toda la antigua alianza, la misión de María fue preparada por la misión de algunas santas mujeres. Al principio de todo está Eva. A pesar de su desobediencia, recibe la promesa de una descendencia que será vencedora del maligno y de la de ser la madre de todos los vivientes. En virtud de esta promesa, Sara concibe un hijo a pesar de su edad avanzada. Contra toda expectativa humana, Dios escoge lo que era tenido por impotente y débil, para mostrar la fidelidad a su promesa. Ana, la madre de Samuel, Débora, Ruth, Judith y Esther, y muchas otras mujeres. María sobresale entre los humildes y los pobres del Señor, que esperan de Él con confianza la salvación y la acogen. Finalmente, con ella, excelsa hija de Sión, después de la larga espera de la promesa, se cumple el plazo
y se inaugura el nuevo plan de salvación. La Inmaculada Concepción. Para ser la madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. El ángel Gabriel, en el momento de la anunciación, la saluda como llena de gracia. En efecto, para poder dar el asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación, era preciso que ella estuviese totalmente poseída por la gracia de Dios. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracia por Dios, había sido redimida desde su concepción. Es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado en 1854 por el Papa Pío IX. La bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda la mancha del pecado original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo Salvador del género humano. Esta resplandeciente santidad del todo singular, de la que ella fue enriquecida desde el primer instante de su concepción, le viene toda entera de Cristo. Ella es redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de su Hijo. El Padre la ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo, más que a ninguna otra persona creada. Él la ha elegido en él antes de la creación del mundo para ser santa e inmaculada en su presencia en el amor. Los padres de la tradición oriental llaman a la Madre de Dios la Toda Santa. La celebran como inmune de toda mancha de pecado y como plasmada por el Espíritu Santo y hecha una nueva criatura por la gracia de Dios. María ha permanecido pura de todo pecado personal. Hágase en mí según tu palabra. Al anuncio de que ella dará luz al Hijo del Altísimo, sin conocer varón, por la virtud del Espíritu Santo, María respondió por la obediencia de la fe, segura de que nada hay imposible para Dios. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Así, dando su consentimiento a la palabra de Dios, María llegó a ser madre de Jesús y aceptando de todo corazón la voluntad divina de salvación. Sin que ningún pecado se lo impidiera, se entregó a sí misma por entero a la persona y a la obra de su Hijo, para servir en su dependencia y con él, por la gracia de Dios, al misterio de la redención. Ella, en efecto, como dice San Irineo, por su obediencia fue causa de la salvación propia y la de todo el género humano. Por eso, no pocos padres antiguos, en su predicación, coincidieron con él en afirmar el nudo de la desobediencia de Eva, lo desató la obediencia de María. Lo que ató la Virgen Eva por su falta de fe, lo desató la Virgen María por su fe. Comparándola con Eva, llaman a María Madre de los Vivientes y afirman con mayor frecuencia: la muerte vino por Eva, la vida por María. La maternidad divina de María. Llamada en los evangelios la Madre de Jesús, María es aclamada bajo el impulso del Espíritu como la Madre de mi Señor desde antes de del nacimiento de su Hijo. En efecto, aquel que ella concibió como hombre por obra del Espíritu Santo y que se ha hecho verdaderamente su Hijo según la carne, no es otro que el Hijo eterno del Padre. La segunda persona de la Santísima Trinidad, la Iglesia confiesa que María es verdaderamente Madre de Dios. La Virgen María. Desde las primeras formulaciones de la fe, la Iglesia ha confesado que Jesús fue concebido en el seno de la Virgen María únicamente por el poder del Espíritu Santo, afirmando también el aspecto corporal de este suceso. Jesús fue concebido, esto es, sin elemento humano, por obra del Espíritu Santo,
Los padres ven en la concepción virginal el signo de que es verdaderamente el Hijo de Dios el que ha venido en una humanidad como la nuestra. Así, San Ignacio de Antioquía: ¿estáis firmemente convencidos acerca de que nuestro Señor es verdaderamente de la raza de David según la carne, Hijo de Dios según la voluntad y el poder de Dios, nacido verdaderamente de una virgen, fue verdaderamente clavado por nosotros en su carne bajo Poncio Pilato, padeció verdaderamente como también resucitó verdaderamente? Los relatos evangélicos presentan la concepción virginal como una obra divina que sobrepasa toda comprensión y toda posibilidad humana. Lo concebido en ella viene del Espíritu Santo, dice el ángel a José a propósito de María, su desposada. Cumplimiento de la promesa divina hecha por el profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, según la traducción griega Mateo 1:23. A veces ha desconcertado el silencio del Evangelio de San Marcos y de las cartas del Nuevo Testamento sobre la concepción virginal de María. También se ha podido plantear si no se trataría en este caso de leyendas o de construcciones teológicas sin pretensiones históricas, a lo cual hay que responder: la fe en la concepción virginal de Jesús ha encontrado viva oposición, burlas o incomprensión por parte de los no creyentes, judíos y paganos. No ha tenido su origen en la mitología pagana ni en la adaptación de las ideas de su tiempo. El sentido de este misterio no es accesible más que a la fe que lo ve en ese nexo que reúne entre sí los misterios, dentro del conjunto de los misterios de Cristo, desde su encarnación hasta su Pascua. San Ignacio de Antioquía da ya testimonio de este vínculo. El príncipe de este mundo ignoró la virginidad de María y su parto, así como la muerte del Señor, tres misterios resonantes que se realizaron en el silencio de Dios. María, la siempre Virgen. La profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María, incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre. En efecto, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. La liturgia de la Iglesia celebra a María como la siempre Virgen. A esto se objeta a veces que la Escritura menciona a unos hermanos y hermanas de Jesús. La Iglesia siempre ha entendido estos pasajes como no referidos a otros hijos de la Virgen María. En efecto, Santiago y José, hermanos de Jesús, son los hijos de una María discípula de Cristo, que se designa de manera significativa como la otra María. Se trata de parientes próximos de Jesús según una expresión conocida del Antiguo Testamento. Jesús es el Hijo único de María, pero la maternidad espiritual de María se extiende a todos los hombres a los cuales Él vino a salvar. Dio a luz al Hijo al que Dios constituyó el mayor de muchos hermanos, es decir, de los creyentes a cuyo nacimiento y educación colabora con amor de madre. La maternidad virginal de María en el designio de Dios. La mirada de la fe unida al conjunto de la revelación puede descubrir las razones misteriosas por las que Dios en su designio salvífico quiso que su Hijo naciera de una virgen. Estas razones se refieren tanto a la persona y a la misión redentora de Cristo como a la aceptación por María de esta misión para con los hombres. La virginidad de María manifiesta la iniciativa absoluta de Dios en la encarnación. Jesús no tiene como padre más que a Dios. La naturaleza humana que ha tomado no le ha alejado jamás de su Padre. Consubstancial con su Padre en la divinidad, consubstancial con su Madre en nuestra humanidad, pero propiamente Hijo de Dios en sus dos naturalezas.
Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María, porque Él es el nuevo Adán, que inaugura una nueva creación. El primer hombre salido de la tierra es terreno, el segundo viene del cielo. La humanidad de Cristo desde su concepción está llena del Espíritu Santo, porque Dios le da el Espíritu sin medida. De su plenitud, cabeza de la humanidad redimida, hemos recibido todos gracia por gracia. Jesús, el nuevo Adán, inaugura con su concepción virginal el nuevo nacimiento de los hijos de adopción en el Espíritu Santo por la fe. ¿Cómo será esto? La participación en la vida divina no nace de la sangre ni el deseo de la carne, ni de deseo de hombre, sino de Dios. La acogida de esta vida es virginal porque toda ella es dada al hombre por el Espíritu. El sentido esponsal de la vocación humana con relación a Dios se lleva a cabo perfectamente en la maternidad virginal de María. María es virgen porque su virginidad es el signo de su fe, no adulterada por duda alguna, y de su entrega total a la voluntad de Dios. Su fe es la que hace llegar a ser la madre del Salvador. Más bienaventurada es María al recibir a Cristo por la fe que al concebir en su seno la carne de Cristo. María es a la vez virgen y madre porque ella es la figura y la más perfecta realización de la Iglesia. La Iglesia se convierte en madre por la palabra de Dios acogida con fe, ya que por la predicación y el bautismo engendra para una vida nueva e inmortal a los hijos concebidos por el Espíritu Santo y nacidos de Dios. También ella es virgen que guarda íntegra y pura la fidelidad prometida al esposo. Los misterios de la vida de Cristo. Respecto a la vida de Cristo, el símbolo de la fe no habla más que de los misterios de la encarnación, concepción y nacimiento, y de la Pascua, pasión, crucifixión, muerte, sepultura, descenso a los infiernos, resurrección y ascensión. No dice nada explícitamente de los misterios de la vida oculta y pública de Jesús, pero los artículos de la fe referente a la encarnación y a la Pascua de Jesús iluminan toda la vida terrena de Cristo. Todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que fue llevado al cielo, hay que verlo a la luz de los misterios de Navidad y de Pascua. La catequesis, según las circunstancias, debe presentar toda la riqueza de los misterios de Jesús. Aquí basta indicar algunos elementos comunes a todos los misterios de la vida de Cristo, para esbozar a continuación los principales misterios de la vida oculta y pública de Jesús. Toda la vida de Cristo es misterio. Muchas de las cosas respecto a Jesús que interesan a la curiosidad humana no figuran en el Evangelio. Casi nada se dice sobre su vida en Nazaret e incluso una gran parte de la vida pública no se narra. Lo que se ha escrito en los Evangelios lo ha sido para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Los evangelios fueron escritos por hombres que pertenecieron al grupo de los primeros que tuvieron fe y quisieron compartirla con otros. Habiendo conocido por la fe quién es Jesús, pudieron ver y hacer ver los rasgos de su misterio durante toda su vida terrena, desde los pañales de su natividad hasta el vinagre de su pasión y el sudario de su resurrección. Todo en la vida de Jesús es signo de su misterio. A través de sus gestos, sus milagros y sus palabras, se ha revelado que en él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Su humanidad aparece así como el sacramento, es decir, el signo y el instrumento de su divinidad y de la salvación que trae consigo. Lo que había visible en su vida terrena conduce al misterio invisible de su filiación divina y de su misión redentora. Los rasgos comunes en los misterios de Jesús.
Toda la vida de Cristo es revelación del Padre, sus palabras y sus obras, sus silencios y sus sufrimientos, su manera de ser y de hablar. Jesús puede decir: quien me ve a mí, ve al Padre. Y el Padre: este es mi Hijo amado, escuchadle. Nuestro Señor, al haberse hecho para cumplir la voluntad del Padre, nos manifestó el amor que nos tiene con los menores rasgos de sus misterios. Toda la vida de Cristo es misterio de redención. La redención nos viene ante todo por la sangre de la cruz, pero ese misterio está actuando en toda la vida de Cristo, ya en su encarnación, porque haciéndose pobre, nos enriquece con su pobreza, en su vida oculta, donde repara nuestra insumisión mediante su sometimiento, en su palabra que purifica a sus oyentes, en sus curaciones y en sus exorcismos, por las cuales Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades, en su resurrección, por medio de la cual nos justifica. Toda la vida de Cristo es misterio de recapitulación. Todo lo que Jesús hizo, dijo y sufrió tuvo como finalidad restablecer al hombre caído en su vocación primera. Cuando se encarnó y se hizo hombre, recapituló en sí mismo la larga historia de la humanidad, procurándonos en su propia historia la salvación de todos. De suerte que lo que perdimos en Adán, es decir, el ser imagen y semejanza de Dios, lo recuperamos en Cristo Jesús. Por lo demás, esta es la razón por la cual Cristo ha vivido todas las edades de la vida humana, devolviéndonos así a todos los hombres la comunión con Dios. Nuestra comunión en los misterios de Jesús. Toda la riqueza de Cristo es para todo hombre y constituye el bien de cada uno. Cristo no vivió su vida para sí mismo, sino para nosotros, desde su encarnación, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, hasta su muerte por nuestros pecados, y en su resurrección para nuestra justificación. Todavía ahora es nuestro abogado cerca del Padre, estando siempre vivo para interceder en nuestro favor, con todo lo que vivió y sufrió por nosotros de una vez por todas. Permanece presente para siempre ante el acatamiento de Dios en favor nuestro. Toda su vida Jesús se muestra como nuestro modelo. Él es el hombre perfecto, que nos invita a ser sus discípulos y a seguirle con su anonadamiento. Nos ha dado un ejemplo que imitar. Con su oración atrae a la oración. Con su pobreza llama a aceptar libremente la privación y las persecuciones. Todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. El Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido en cierto modo con todo hombre. Estamos llamados a no ser más que una sola cosa con Él. Nos hace comulgar en cuanto a miembros de su cuerpo y en lo que Él vivió en su carne por nosotros y como modelo nuestro. Debemos continuar y cumplir en nosotros los estados y misterios de Jesús y pedirle con frecuencia que los realice y lleve a plenitud en nosotros y en toda su iglesia, porque el Hijo de Dios tiene el designio de hacer participar y de extender y continuar sus misterios en nosotros y en toda su iglesia, por las gracias que Él quiere comunicarnos y por los efectos que quiere obrar en nosotros gracias a estos misterios, y por este medio quiere cumplirlos en nosotros. Los misterios de la infancia y de la vida oculta de Jesús, los preparativos. La venida del Hijo de Dios a la tierra es un acontecimiento tan inmenso que Dios quiso prepararlo durante siglos. Ritos y sacrificios, figuras y símbolos de la primera alianza. Todo lo hace converger hacia Cristo. Anuncia esta venida por boca de los profetas que se suceden en Israel. Además, despierta en él, en el corazón de los paganos, una espera aún confusa de esta venida. San Juan Bautista es el precursor inmediato del Señor enviado para prepararle el camino.
profeta del Altísimo, sobrepasa a todos los profetas, de los que él es el último, e inaugura el Evangelio. Desde el seno de su muerte, saluda la vida de Cristo y encuentra su alegría de ser el amigo del Espíritu, quien señala como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Precediendo a Jesús con el espíritu y el poder de Elías, da testimonio de él mediante su predicación, su bautismo de conversión y finalmente con su martirio. Al celebrar anualmente la liturgia del Adviento, la Iglesia actualiza esta espera del Mesías, participando en la larga preparación de la primera venida del Salvador. Los fieles renuevan el ardiente deseo de su segunda venida, celebrando la natividad y el martirio del precursor de la Iglesia. Se une al deseo de éste. Es preciso que él crezca y que yo disminuya. El misterio de Navidad. Jesús nació en la humildad de un establo, de una familia pobre. Unos sencillos pastores son los primeros testigos del acontecimiento. En esta pobreza se manifiesta la gloria del cielo. La Iglesia no se cansa de cantar la gloria de esta noche. La Virgen da hoy a luz al Eterno, y la tierra ofrece una gruta al inaccesible. Los ángeles y los pastores le alaban, y los magos avanzan con la estrella. Porque tú has nacido para nosotros, niño pequeño, Dios eterno. Hacerse niño con relación a Dios es la condición para entrar al reino. Para eso es necesario abajarse, hacerse pequeño. Más todavía es necesario nacer de lo alto, nacer de Dios, para hacerse hijos de Dios. El misterio de Navidad se realiza en nosotros cuando Cristo toma forma en nosotros. Navidad es el misterio de este admirable intercambio. El Creador del género humano, tomando cuerpo y alma, nace de una virgen y hecho hombre sin concurso de varón, nos da parte de su divinidad. Los misterios de la infancia de Jesús. La circuncisión de Jesús al octavo día de su nacimiento es señal de su inserción en la descendencia de Abraham, en el pueblo de la alianza, de su sometimiento a la ley y de su consagración al culto de Israel, en el que participará durante toda su vida. Este signo prefigura la circuncisión en Cristo, que es el bautismo. La Epifanía es la manifestación de Jesús como Mesías de Israel, Hijo de Dios y Salvador del mundo. Con el bautismo de Jesús en el Jordán y las bodas de Caná, la Epifanía celebra la adoración de Jesús por unos magos venidos de Oriente. En estos magos, representantes de religiones paganas, de pueblos vecinos, el Evangelio ve las primicias de las naciones que acogen por la encarnación la buena nueva de la salvación. La llegada de los magos a Jerusalén para rendir homenaje al Rey de los judíos muestra que buscan en Israel a la luz mesiánica de la estrella de David, al que será el Rey de las naciones. Su venida significa que los gentiles no pueden descubrir a Jesús y adorarle como Hijo de Dios y Salvador del mundo, sino volviéndose hacia los judíos y recibiendo de ellos su promesa mesiánica, tal como están contenida en el Antiguo Testamento. La Epifanía manifiesta que la multitud de los gentiles entra en la familia de los patriarcas y adquiere la vigilia pascual. La presentación de Jesús en el templo lo muestra como el primogénito que pertenece al Señor. Con Simeón y Ana, toda la expectación de Israel es la que viene al encuentro de su Salvador. Jesús es reconocido como el Mesías tan esperado, luz de las naciones y gloria de Israel, pero también signo de contradicción. La espada de dolor predicha a María anuncia otra oblación perfecta y única, la de la cruz, que dará la salvación que Dios ha preparado ante todos los. La huida a Egipto y la matanza de los inocentes manifiestan la oposición de las tinieblas a la luz.
Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Toda la vida de Cristo estará bajo el signo de la persecución. Los suyos la comparten con él. Su vuelta de Egipto. Recuerda el Éxodo y presenta a Jesús como el liberador definitivo, los misterios de la vida oculta de Jesús. Jesús compartió durante la mayor parte de su vida la condición de la inmensa mayoría de los hombres. Una vida cotidiana sin aparente importancia, vida de trabajo manual, vida religiosa judía sometida a la ley de Dios, vida en la comunidad. De todo este periodo se nos dice que Jesús estaba sometido a sus padres y que progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Con la sumisión a su madre y a su padre legal, Jesús cumple con perfección el cuarto mandamiento. Es la imagen temporal de su obediencia filial a su Padre Celestial. La sumisión cotidiana de Jesús a José y a María anunciaba y anticipaba la sumisión del Jueves Santo. No se haga mi voluntad. La obediencia de Cristo en lo cotidiano de la vida oculta inauguraba ya la obra de restauración de lo que la desobediencia de Adán había destruido. La vida oculta de Nazaret permite a todos entrar en comunión con Jesús a través de los caminos más ordinarios de la vida humana. Nazaret es la escuela donde se comienza a entender la vida de Jesús, la escuela del Evangelio, una lección de silencio ante todo, que nazca en nosotros la estima del silencio, esta condición del espíritu admirable e inestimable, una lección de vida familiar, que Nazaret nos enseñe lo que es la familia, su comunión de amor, su austera y sencilla belleza, su carácter sagrado e inviolable, una lección de trabajo. Nazaret, oh casa del hijo del carpintero, aquí es donde querríamos comprender y celebrar la ley severa y redentora del trabajo humano. Como querríamos, en fin, saludar aquí a todos los trabajadores del mundo entero y enseñarles su gran modelo, su hermano divino. El hallazgo de Jesús en el templo es el único suceso que rompe el silencio de los evangelios sobre los años ocultos de Jesús. Jesús deja entrever en ello el misterio de su consagración total a una misión derivada de su filiación divina. ¿No sabíais que me debo a los asuntos de mi Padre? María y José no comprendieron esta palabra, pero la cogieron en la fe, y María conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón a lo largo de todos los años en que Jesús permaneció oculto en el silencio de una vida ordinaria. Los misterios de la vida pública de Jesús, el bautismo de Jesús. El comienzo de la vida pública de Jesús es su bautismo por Juan en el Jordán. Juan proclamaba un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Una multitud de pecadores publicanos y soldados, fariseos y saduceos y prostitutas vienen a hacerse bautizar por él. Entonces aparece Jesús. El bautista duda, Jesús insiste y recibe el bautismo. Entonces el Espíritu Santo en forma de paloma viene sobre Jesús y la voz del cielo proclama que Él es mi Hijo amado. Es la manifestación de Jesús como Mesías de Israel e Hijo de Dios. El bautismo de Jesús es por su parte la aceptación y la inauguración de su misión de siervo doliente. Se deja contar entre los pecadores. Es ya el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Anticipa ya el bautismo de su muerte sangrienta. Viene ya a cumplir toda justicia. Es decir, se somete enteramente a la voluntad de su Padre. Por amor acepta el bautismo de muerte para la remisión de nuestros pecados. A esta aceptación responde la voz del Padre que pone toda su complacencia en su Hijo. El Espíritu que Jesús posee en plenitud desde su concepción viene a posarse sobre él.
De él manará este Espíritu para toda la humanidad. En su bautismo se abrieron los cielos que el pecado de Adán había cerrado, y las aguas fueron santificadas por el descenso de Jesús y del Espíritu como preludio de la nueva creación. Por el bautismo, el cristiano se asimila sacramentalmente a Jesús, que anticipa en su bautismo su muerte y su resurrección. Debe entrar en este misterio de rebajamiento humilde y de arrepentimiento, descender al agua con Jesús para subir con él, renacer del agua y del Espíritu para convertirse en el Hijo, en Hijo amado del Padre y vivir una vida nueva. Enterrémonos con Cristo por el bautismo para resucitar con Él. Descendamos con Él para ser ascendidos con Él. Ascendamos con Él para ser glorificados con Él. Todo lo que aconteció en Cristo nos enseña que después del baño de agua, el Espíritu Santo desciende sobre nosotros desde lo alto del cielo y que adoptados por la voz del Padre llegamos a ser hijos de Dios. Agradecemos su participación en el programa La Familia, la Iglesia Doméstica. Agradecemos también sus comentarios y los esperamos todos los lunes a las 12 del día. Hasta la próxima.